Saludos, señoras, bienvenidos al Punto por este canal EN Televisión, tanto para República Dominicana como para Estados Unidos por el canal Caribe. Don Marcos Santana, cuénteme. Don Marino, usted, no, hay pocas cosas que contar hoy, yo no sé. Me llamo Félix Reina, que está en una reunión, una reunión de alto nivel, y yo no sé si él tiene que ver con esto, pero mire, don Marcos, el Consejo Nacional de la Magistratura publicará el 9 de noviembre los jueces que cumplieron requisitos para plazas del Tribunal Constitucional. Para plazas del Tribunal Constitucional. Exacto. 4 son, ¿verdad? Sí. Y dice para 4 plazas, o sea, dice jueces que cumplieron requisitos para 4 plazas, es decir, van a sustituir 4 del Tribunal Constitucional. Sí, esos 4 son Curi. Y ya Curi cumplió el tiempo ya, Sí, por eso es rápido. Sí, lo que pasa es que a él le dieron poco tiempo. Está Curi, está Víctor Gómez Bellé, que por edad. Por edad, sí. Está Lady Piña y no sé cuál otro. Deben ser 5, bueno, no, deben ser 4 porque Víctor y 3 más. Bueno, no dice los nombres de los jueces que se van, sino los que aplicaron para sustituir esos 4. Según he podido saber, mucha gente no ha querido participar en esto porque dicen que al fin y al cabo los que salen escogidos son de dedo. Hoy se reunió el Consejo. No hay confianza en la, hay en la selección. No hay confianza en ninguna elección aquí. Así es. Y indudablemente tampoco yo entiendo bien el asunto del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque usted tiene jueces que durarían 12 años, otros 8, otros 6, y creo que hasta 4 hay. Pero lo que se van son los de 8 años. Los que se van son de 8 años. El presidente del tribunal es uno de los últimos. Creo que tiene 12. Se le toca 12 porque el presidente. Sí, y creo que a Lino Vázquez también. Le toca 12. Creo que sí. Pero con Lino Vázquez ha habido un cabildeo muy sutil por sacarlo, porque por razones de salud. Sí, él ha estado medio enfermo, entonces Sí. hay que tener cuidado con eso. Exactamente. Porque él además es un hombre del PLD. Además de un hombre del PLD, es un hombre de Leonel Fernández. Pero es un hombre serio sobre todo. Muy serio, es un hombre muy serio, Sí. un hombre y además un talentoso, un hombre, pero Sí. lo han querido forzar por la vía, por esa sensible vía de, por enfermo. Pero, inhabilitarlo. Pero Lino Vázquez es un hombre que a pesar de su dolencia, que ha sido muy violenta, pues se ha mantenido casi todo el tiempo, excepto cuando ha tenido que ser sometido a tratamientos. Y entonces hay otros que han estado en el puesto y han muerto en el puesto. ¿Y por qué a él lo tienen que sacar? Exactamente. A él no lo tienen que sacar porque no tiene ni la edad y además es un hombre productivo. Y hay que ser solidario. Así es. Ahí está el mismo caso de César Medina, de otro Miguel Coco. Sí, así Todo es. eso lo cubrió el Estado. Lamentablemente murieron de lo que queríamos, pero porque no lo quitaron nunca. Y yo creo que nuestro amigo Henry Mejía Oviedo está convaleciente. Está convaleciente. Y creo que está muy recuperado incluso, pero ha pasado por una triste situación. Son situaciones que se presentan y entonces, ¿qué le vamos a hacer? Hay otros temas, cambiando un poco la política, y es que Carlos Amarante Baret va a lanzar un acto aquí en la capital y tiene el apoyo de 30 diputados, don Marcos. ¿Qué le parece a usted? Bueno, hay que saludarlo porque en definitiva podrá ser siempre... Hay vencidos que son ganadores, ¿eh? Mire esto, diputados, alcaldes y altos dirigentes y medios del PLD manifestaron su respaldo a Carlos Amarante Baret, anunciaron una manifestación en su favor, ¿dónde? En el Palacio de los Deportes. Entonces, son 30 diputados y numerosos alcaldes
Y parecería que Amarante Vara es el hombre de Danilo. Bueno, eso parecería y cualquier cosa, como te digo, cualquier cosa podría ocurrir en ese sentido porque el presidente Danilo Medina, pues obviamente tendrá que apoyarse en alguien porque parece ser que a pesar de los pesares no sería cómodo para el presidente Danilo poder repetir constitucionalmente hablando. Crearía un gran problema eso realmente. Un problema legal, constitucional y hasta de gobernabilidad, pero además Danilo Medina no tiene necesidad de eso. En el fondo él va a volver, oiga bien, en el fondo esa constitución la van a arreglar y le van a quitar hasta eso, pero tiene que ser cuando Leonel Fernández sea el candidato inscrito en la Junta Central Electoral. Yo pienso, además, Marino, que yo soy partidario de no solamente de la reforma en términos electoral, sino de que la Constitución debe ser reformada, pero la Constitución debe ser reformada por un consenso nacional de expertos y todo el pueblo que opinen frente a una serie de detalles que pueden malinterpretarse. Sabes que esa Constitución es del 2010, don Marco, no pueden modificarla cuando la hicieron el otro día. Pero tiene una serie de errores que a mi juicio son errores constitucionales. Bueno. Por ejemplo, yo le diría el caso donde trata quiénes pueden ser ministros, el tema de la familia Trujillo que no puede ser promoverse ni pero ser. es que eso crea mucho ruido aquí. Es un ruido, pero entonces habría que hacer las cosas de otra manera, porque no se puede ser bueno para una cosa y no elegible para la otra. Yo no estoy de ninguna manera pontificando a nadie, pero también creo que cuando se habla de que es prohibido la promoción, la exaltación de una persona apellido Trujillo, eso para mí no me luce que es constitucional. Bueno, mire qué pasa. Puede ser, en otros países igual, donde ha habido dictadores, depredadores, sus familiares no pueden serlo, hasta una generación determinada. El problema es que usted se pregunta, tanto ese señor que le llaman Ramfis Trujillo, que es hijo de Angelita, es decir, usa el apellido Trujillo delante para más mercadológico. Él tiene buenos contactos aquí, incluso ha hecho negocio aquí, lo hizo con Matos Berrido en el BNB y se armó un lío. Pero usted se pregunta, ¿dónde él consiguió tanto dinero? El hombre es millonario en dólares, el hombre lo heredó de lo que se llevó la familia Trujillo de aquí, porque él no ha tenido tiempo de producir 20 o 30 millones de dólares. Entonces hay que tener cuidado con eso. Aparte de que algunos sectores de los Estados Unidos muy poderosos lo están apoyando económicamente. Ok, pero él tiene dinero. Aparte de todos eso. Los Trujillos son millonarios, porque los herederos de Ramfis, Trujillo el original, que no conocemos aquí, fueron muchachos que se quedaron en Europa, no van a hacer vida política aquí, dándose una vida de millonarios en Europa. Ahora, si gobierna un Trujillo, ¿usted cree que esa gente no van a coger para acá? Van a coger para acá, pero esa gente no se hicieron millonarios trabajando, se hicieron millonarios con los fondos públicos que se llevaron al momento de la huida. Pero además de eso, los muertos fueron patriotas, fusilados. Pero además los ciudadanos que fueron víctimas de la tiranía. Pero además, todos los bienes y todas las cosas que hizo Trujillo, evidentemente hubo familiares directos que colaboraron en esto. Y además, muchos políticos de ahora son trujillistas. Entonces, hay una serie de elementos que podrían crear mucho ruido a la democracia, a la pobre democracia que tenemos, que nos sale tan cara, para que ahora venga un heredero directo prácticamente, porque nieto de Trujillo ni siquiera es bisnieto, ni nieto de la quinta generación. Porque aquí viven Trujillos. Claro. Pero no han participado en política, se han quedado en bajo perfil. Trujillo tiene 2 hijos que creo que viven aquí. El que por lo menos vienen los hijos de Lina entonces tienen mucho contacto y ese dinero que está utilizando el señor Ramfis Domínguez Trujillo es dinero
de nosotros los dominicanos, no es dinero que él trabajó, no es dinero. Evidentemente cuando él viene aquí le ponen escolta militar, le ponen choferes, le ponen de todo. Y tiene dinero, alquiló un partido ahí provisionalmente para ser candidato, pero eso no quiere decir que él tenga un derecho moral y político para estar candidateándose y repartiendo los fondos públicos que heredó de lo que se llevó su madre y su abuelo hacia el exilio cuando mataron a Trujillo. Es decir, que hay que tener cuidado. Yo creo que debe pasar más tiempo. Aunque todos los bienes de Trujillo fueron depredados por la democracia, tenemos que tener cuidado con esto y no promover un heredero directo de Trujillo, porque nos haría más mal que bien. Mire, en cierto modo yo difiero de usted en el orden conceptual, pura y simplemente, pero además de eso, el gran problema de la diferencia estriba en un problema de carácter constitucional. Como le decía, la Constitución de la República, lo que yo aspiraría es que entonces refuerce esos conceptos, pero de manera bien clara. El tema, por ejemplo, de los derechos constitucionales de algunos dominicanos que sirven al país, como es el caso de las Fuerzas Armadas, no tienen derecho a votar, por eso no tienen sus derechos hábiles, sus derechos civiles y políticos, ¿verdad? Por lo tanto, el ministro de las Fuerzas Armadas, bajo esa condición, no puede ser militar, porque la Constitución dice claro que para ser ministro se requiere ser dominicano de nacimiento u origen, tener 25 años mínimo y gozar de sus derechos civiles y políticos. Y como los guardias no votan, esa es una restricción. Entonces, un militar no puede ser ministro. Puede ser jefe de las Fuerzas Armadas, pero no ministro, porque se dice, la Constitución dice que para ser ministro entonces ahí se está violando la Constitución de la República. Yo estoy de acuerdo con usted. Esos temas ni siquiera los tocan los teóricos constitucionalistas, porque no les interesa. A los teóricos solo les interesa la reelección y la parte política de la Constitución. Ahora bien, usted sabe que el accionar político dominicano todavía está muy subdesarrollado. De hecho, no debería ser un militar ya el jefe de las Fuerzas Armadas. Debería ser un civil. ¿Para qué? Para que los militares entiendan que están supeditados al poder civil. Pero aquí el tumbapolvismo y esa actitud dócil de los políticos hacia los militares hace que siempre estén poniendo a un militar. Los militares tienen que aprender a respetar a los políticos. Los policías tienen que, a la población civil, a los civiles y a los políticos. Y la policía tiene que aprender a respetar a los civiles, que se está involucionando. Cuando el jefe de la policía sea un civil, aunque sea de origen policíaco, militar, pero que sea un civil, porque aquí el ministro del Interior no es jefe de la policía, usted lo sabe. Claro que aquí no. Es el presidente de la República. Esa es otra violación. Entonces, como hay una supeditación de los políticos todavía a los militares y los policías, viven nombrando este tipo de gente, que por eso la Constitución no detalla que sean militares, sino prácticamente civiles y hasta con derecho al voto. Pero todavía falta mucho. Yo me sorprendía siempre que una persona como Leonel Fernández, cuando ganó el PLD, andaba con 14 guardias atrás, vestidos, cosa que Danilo nunca ha hecho y lo felicito. Yo creo que un presidente en una democracia real no debe andar con una fila de guardias y de policía atrás. ¿Usted ha visto eso en Europa? No. Y un militar sale armado. ¿Usted ha visto en los Estados Unidos? Pero por eso, ¿usted ha visto un guardia con una ametralladora en Estados Unidos? Y un general lo manda a parar, un policía tiene que pararse, le pone una multa. Así es. Pero aquí quieren matar al pobre Amé y a todo el mundo. Imagínese. Pero ¿quién tiene la culpa? Claro, eso tiene la clase política. La clase política. Y lamentablemente, como le digo,
el problema de la Constitución sufre una serie de fallas que tiene, y en eso es que yo me baso a que hay que reactivar una reforma que no favorezca necesariamente en términos electoral al que esté de turno en el momento de su reforma. Bueno, esta Constitución se parece mucho al Código Procesal Penal. Así es verdad. Que está por encima de nosotros y ni siquiera hay intención de cumplirlo. Cuando se habla siempre de la Constitución de Juan Bosch, una Constitución como la de Moca, así es, liberal, pero Juan Bosch sí quería ponerla en práctica y lo tumbaron. Las que se hacen ahora, las leyes que se hacen ahora, incluyendo la Constitución, es para llenar requisitos, marcos. En el fondo nadie la quiere cumplir, pero usted no ve que la quieren cambiar cada 4 años. Mire, mire, hay un tema que yo no sé, en realidad, como estamos hablando de esas cosas raras, yo quisiera aprovecharme del momento y dar la información de que hay un equipo de historiadores, legisladores y personalidades que en este momento están discutiendo, poniéndose de acuerdo para llegar a un consenso y sacar del Panteón Nacional al general Pedro Santana. Yo quiero decir una cosa al respecto, y lo voy a decir y que me perdonen los amigos televidentes. La historia, en términos de realidad histórica, es sagrada. Y no solamente es sagrada, es una ciencia que se estudia, se lleva, y la historia no es más que los hechos acontecidos en una época que se convierten en historia al paso del tiempo. Si usted borra la historia, usted tendrá, los venideros tendrán serios problemas porque no podrán conocer la verdadera historia. En ese sentido, por ejemplo, independientemente de lo que hablábamos hace un momento, de que aquí se oponen a un museo de Trujillo, o sea, un museo en San Cristóbal, de la parte de Trujillo, yo no me opongo. Y no me opongo no porque yo quiera ser trujillista, porque todo el que me conoce generacionalmente sabe realmente lo contrario. Pero yo soy muy celoso con la historia. Y en todas partes del mundo, los tiranos, los malvados, los Nerón y todo eso, están en grandes salones donde la gente no solamente va, sino van a estudiarlo, y a estudiarlo de manera científica, y a aprender las maldades de esos individuos, pero están ahí. Entonces, hablar de sacar a Santana del Panteón Nacional, Marino, yo lo considero que es aberrante, que es abusivo. ¿Por qué? Porque Santana es parte muy importante de la historia dominicana, con luces y sombras, y sencillamente lo que debe enseñársele a la gente, a los niños, a los jóvenes, es que la sombra de una anexión a una traición es evidente y está ahí, pero también hay que enseñarle la valentía de Pedro Santana, hay que enseñarle las opciones que Pedro Santana tuvo que manejar en el proceso febrerista. Y además de eso, debo decir una cosa porque la tenemos que decir. Aquí hay 3 padres de la patria, algo inusual, pero hay 3. Lo pusieron allí por un exabrupto de un presidente de entonces, que ante las discusiones de quién era, dijo, bueno, finalmente que eran más, dejen los 3 ahí, pero no me muevan los altares porque se me caen los santos. ¿Qué ocurre? Si usted examina la historia claramente, usted va a encontrar en que hombres preclaros en un momento determinado cometieron serios errores y que algunos murieron bajo esos errores y otros no tuvieron la oportunidad. La anexión de Pedro Santana a España tuvo como mensajero, o mejor dicho, como diplomático, como usted lo quiera llamar, nada menos que a uno de los padres de la patria. Es decir, que Matías Ramón Mella fue quien fue a gestionar la anexión a España enviado por Pedro Santana. Pero además de eso, nuestro Sánchez, Francisco de Rosario Sánchez, fue fiscal de Santana y de Báez, pero además en el ejercicio como fiscal de Santana fue el que le armó el primer proceso criminal por alta traición a el centinela de la frontera, Antonio Duvalier, que aunque no fue
bajo la fiscalía, bajo el tribunal ya de Sánchez, pero luego Antonio Duvergé fue fusilado, no solamente él fusilado, sino en un magno crimen, fusilado junto a su hijo Alcide, y los dos hijos más de Sánchez fueron condenados, de Duvergé, fueron condenados, uno de 11 y otro de 13 años, a ser confinados en Samaná hasta que cumplieran la edad, la mayoría de edad, para ser fusilados por el mismo delito. Es decir, ahí vuelvo al caso, ¿qué culpa tenían esos niños de la acusación que le hacían a su padre? En ese mismo contexto, saco de nuevo a cualquier Trujillo que no había nacido cuando las atrocidades de Trujillo y que hoy se le condena porque no puede ser, aunque le corresponda dominicano de derecho. Bueno, pues para mí hay un solo padre de la patria, que es Juan Pablo Duarte. Los demás son héroes nacionales. Igual, y si fuera a considerar otro padre de la patria, sería Gregorio Luperón. Gregorio Luperón. Por su comportamiento, por su desprendimiento, por su honradez. Por su honradez, por su gallardía. Nada más. Todo eso. Así y eso es. algún día debe resolverse incluso. Yo pienso que sí. Y sobre eso quiero aprovechar para felicitar a uno de los hombres que está luchando con eso, que es el general Zorrilla Osuna, que está promoviendo esa misma condición de Gregorio Luperón por todas las provincias del país. Yo lo veo presentándolo bien, como Luperón, segundo padre de la patria. Es así, estoy de acuerdo. Vamos a la pausa. Bueno, y hay una confusión, Marcos, porque mañana, a través de las redes sociales, sin saberse quién hace la convocatoria, hablan de una huelga de 16, 17, es decir, hoy y mañana, no hubo ninguna huelga hoy. Dentro de ese contexto, pues Juan Uvieres hizo una asamblea hoy de lanzarse a candidato presidencial. Y bueno, el hombre tiene influencia en el tránsito y también se creyó como que era un paro, que era una huelga. Y lo que hizo fue una concentración ahí. Mañana él dice que tiene una caminata hacia Industria y Comercio, que es en la 27. De seguro van a parar todo el tránsito de sus vehículos, pero no es una huelga. Lo cierto es que se está jugando a huelga. Y también en Valverde Mao los médicos allí paralizaron por tiempo indefinido. Una serie de situaciones que se dan, que aparentemente detienen a algún organizador, pero nadie da la cara. Hoy no tuvo ningún efecto eso, a no ser el acto de Juan Uvieres, que ha originado que las milicias estén en las calles. Y mañana de seguro también estarán en las calles. Y bueno, ese es el método de Juan Uvieres. Lo importante es que él no obstaculice a los demás, que si hace su caminata. Claro, dice el ministro del Interior que eso va a ser por la acera, eso no es posible, esa está una desconsideración, ¿cómo va a hacer una caminata por la acera? Hacia el ministerio, que lo han puesto ahí en la 27, un edificio de lujo que costó muchísimos millones de pesos. Hay un lío con ese edificio. Es un punto neurálgico, ¿no?, de la capital. Entonces, lo que tiene que hacer es dejar que Juan Uvieres haga su caminata, que no se obstaculice a nadie, y que todo termine en paz, porque si hay una provocación de una de las partes, evidentemente que puede haber un conflicto, puede haber heridos, puede haber hasta muertos, que no queremos eso. Y no hay ninguna disposición tampoco de cambiar ninguna ley de hidrocarburos, parece que todo seguirá como está y cada quien seguirá negociando por su lado, pero lo importante es que no hay huelga de acuerdo a Juan Uvieres, o no huelga, será parálisis del transporte que él dirige. Eso, el problema de eso es que eso le hace daño a la gente, no al gobierno. Y que hagan su marcha en paz, dentro de las reglas, ¿no? Siempre nadie puede considerarnos a nosotros como anti-huelga, anti-búsqueda de los derechos que le corresponden al ciudadano, etcétera. Porque nuestra práctica ha sido totalmente clara en ese sentido desde que éramos jóvenes, desde que éramos hace muchos años. En el caso mío, Marino no,
Marino es un jovencito. Gracias. Pero, le agradezco mucho eso, de verdad. Bueno, no es la realidad, porque usted en ese caso no se puede comparar conmigo cuando yo fui de los organizadores de una chocín. Entonces, yo tuve después de eso, un poquito más para adelante. Sí, con el amigo Félix Alburquerque, hermano de Ramón. Madre, hace mucho tiempo y Ramón Ramírez, alias Maví. Sí. Sí, que se conserva. Saludo a Ramírez porque se conserva intacto. Amadeo Lorenzo Ramírez. Amadeo Lorenzo Ramírez, sí. Se conserva sumamente un hombre joven y lo saludamos. Entonces, mal sería que yo viniera a decir que no dejen hacer la huelga y todo. Somos partidarios de toda protesta que busca la movilización social del individuo. Totalmente partidario. Ahora, lo que sí entendemos es que hoy es tiempo ya para que cada movimiento de esa característica sea soportado por una motivación real. Por ejemplo, Marino, todos los años se plantea el crecimiento económico del país y cocinan al gobernador del Banco Central, hasta el presidente de la República, al equipo económico, etc. Y dicen aún a los organismos internacionales que son los que proclaman en gran medida el crecimiento económico del país. Pero en vez de los que no creen en eso o tratan de desmeritar el crecimiento del país en una actitud antipatriótica, porque es cierto que crecemos cada año, pero hay un gran tema que no se atreven a manejarlo. ¿Cuál? Si la Marcha Verde o cualquier ciudadano de los que protestan porque en el fondo tiene una condición, una razón política, dijeran, sí, miren el crecimiento, y es cierto, ahora nosotros necesitamos que nos expliquen, a pesar de ese crecimiento, por qué vivimos en las condiciones que tenemos en el orden económico. Y ese sí es un discurso verdaderamente creíble y de gran categoría para protestar de eso, porque hay que averiguar qué está pasando aquí. Por más de 50 años, una economía creciendo y una pobreza al mismo tiempo aumentando. Entonces, ese sí es un discurso. Pero ponerse a decir que eso es mentira, que es mentira, no tienen ningún asidero. El asidero está, o sea, la fuerza del discurso está en que ese crecimiento alguien lo está secuestrando. No, usted sabe que aquí se ven las cosas claras. Mire, aquí hay un gran consumismo del área de servicios, plazas comerciales, 10 ferias de vehículos al año, un crecimiento de torres que no tienen ningún tipo de financiamiento. Hay torres vacías después que las terminan, vacías, sí, y nadie lo investiga. Yo creo que sí que hay crecimiento, hay mucha gente que vive bien, pero hay otro gran grupo que vive muy mal. Además de que las cosas, en vez de subir, deben de bajar de precio para que el pobre pueda sobrevivir, porque, bueno, hay una situación con los combustibles, pero ¿y entonces cómo es que se va a resolver esto? Si cada vez más caro el combustible, y el combustible sube todo, el transporte de alimentos, el transporte agrícola, el transporte de la gente. O sea, una serie de cosas que, aunque se manifiesten algunas comodidades, en otros lugares del país se vive muy mal. Porque vamos a distribuir algo ahí a la orilla del río, vamos a sacar a esa gente a hacer una avenida turística de cada lado, como pasa en los capitales, en los países donde la capital está dividida por un río, la adoquinan. Eso no ha podido hacerlo nadie. Bueno, lo ha iniciado Danilo Medina, pero se ha quedado un poco retrasado. Y más cosas que tienen que ver con la educación, la salud pública. Vamos a distribuir algo y vamos a bajar un poco el financiamiento del presupuesto con préstamos. Vamos a coger algo de lo del crecimiento económico. O vamos a crecer toda la vida en base a préstamos y cogiendo préstamos para refinanciar un préstamo. Haga eso en su casa, a ver si usted sobrevive. Así es. Deuda sobre deuda.
Pero evidentemente si usted sale viernes, sábado y domingo, la gente no cabe en las plazas. ¿Ahora dónde? En Santo Domingo y quizás en Santiago, pero en otros puntos del país no hay nada. Y los vive bien del este, de la región este, los puntos turísticos. Pero luego en la misma capital dominicana, en la orilla del Gran Santo Domingo, la gente se está cayendo a pedazos. Así es, así es. Y otro tema que es también de la parte económica, quizás accidentada, pero más judicial, o sea, podría ser una combinación. Marino, el dinero de la multa que ha pagado Odebrecht, creo, estamos hablando de cuánto fueron, 190 y 190. En tantos años, dan 30, dan tanto. Exactamente. Ese dinero se ha destinado a la construcción de cárceles. Y te voy a decir una cosa. Obviamente, pienso que hay que construir cárceles y mejorar. Yo no estoy de acuerdo con eso, tampoco así. Pero así, ahí es que voy. Resulta que de ese dinero, una buena partida, quizás 10, 20, qué sé yo, 15 millones de dólares, que rinden bastante, debió invertirse en la mejora de la capacitación del sector judicial. Jueces, abogados. Solo para construir edificios que le deja ganancia a los contratistas. Exactamente. Entonces, si la justicia ha sido vulnerada, incluso muchas veces por la incapacidad, la poca formación de sus funcionarios, parte de ese dinero ha debido ser utilizado para mejorar incluso fiscalías que operan desde un furgón. Que es mucho dinero. Que es mucho dinero. Porque también está lo de los tucanos. Exactamente. Entonces, ¿cómo es posible que ese dinero se tome para construir cárceles y no se tome en cuenta lo que hay que hacer por el Poder Judicial, por los hombres y mujeres que sirven, que andan a veces fiscales en la cola de un motor o impartiendo justicia desde un furgón que parece que fue Dante Alighieri quien lo sazona en su Divina Comedia, allá en la punta del infierno, y entonces un dinero sencillamente para construir cárceles y todo eso, sin tener en cuenta que esos jueces, fiscales, auxiliares, etcétera, necesitan capacitarse. Y además de que se necesitan infraestructura en el marco de las edificaciones judiciales. La verdad que es penoso. Eso que usted dice tiene tanta razón, pero que aquí así es. Por eso es que se critica la inversión en la escuela. Todavía hay muchísimos edificios escolares sin terminar y vacíos, y aulas, y no mejoran en otra cosa. Igual van a coger casi 150 millones de dólares para hacer edificios de cárceles y no mejoran el sistema, no capacitan, no amplían el sistema. Porque ¿por qué hay tantos problemas de delito y tantos presos? Porque no hay tantos jueces para llevar a cabo todos los procedimientos penales. Vamos a mejorar eso de tal manera que no haya que meter preso a un tipo, sino ponerle una grillete o ponerle otro tipo de vigilancia, como dicen las medidas de coerción que plantea el Código Procesal. No, se van por lo más cómodo y por lo que deja dinero. Hacer edificios, sabiendo que muchos se cuartean desde que llueve. Y esas son las cosas cuando se trata de estudiar quién determina las obras prioritarias del Estado. Nadie las determina. Nadie las determina. Entonces, usted ve que hay una serie de obras de nación que nadie la toca. Por ejemplo, ¿usted sabe cuál es una obra de nación? Mire, Marino, de acuerdo a los expertos, entre el 90 y el 95% de las aguas lluvias que caen en la República Dominicana se van al mar. Eso implica un grave problema ambiental y del ecosistema, porque a la medida que las erosiones, que el desmonte, etcétera, se van pronunciando, las aguas tienen
avenidas que se van por doquier y arrastran todo lo que es la capa vegetal, etcétera, etcétera. Ahora, desde el año 1947, un grupo de expertos que estudió la geografía, la topografía de la República Dominicana, recomendó que las aguas fueran recolectadas en diversos lugares, en embalses de tierra que se debían ir fabricando para tener entonces un acopio, una recolección de esas aguas y ayudaran entonces a combatir la sequía que siempre se presentan en el país. Es bueno que la gente sepa que la República Dominicana está situada en un lugar donde acumula una de los mayores lugares donde más llueve cada año. Y entonces, sin embargo, tenemos sequías atroces porque no hay un buen suministro de las aguas. Y esas presas que hablamos, que fueron diagnosticadas desde 1947 y más tarde en el 56 se intentó, y luego en los años 60, 63, el propio Juan Bosch habló de las presas. Es para poder tener capacidad de almacenamiento de agua que a la vez de generar electricidad, también sirve para sus espejos de agua para criar especies acuíferas y al mismo tiempo para la producción agropecuaria, que es también vital, y el consumo humano. Esa es una de las situaciones, una obra de nación y sin embargo nadie le pone atención. Aquí se aprobó una estrategia nacional de desarrollo, pero yo no sé qué se ha desarrollado, la educación, porque están los cuartos ahí del 4%, que por cierto eso no aguanta una auditoría, ni la gestión pasada ni la de ahora. Pero en lo otro no se ha llegado a nada. Y eso que usted dice son temas que le hacen falta para el desarrollo nacional a la República Dominicana, pero eso no se toma en cuenta. Luego gritaremos con los años. Vamos a la pausa. Bueno, aquí de nuevo en El Punto, por este canal EN Televisión. Bueno, no sé si nos vamos a pasar viendo llover toda la semana. Bueno, o ya paró el agua. Parece que todavía no ha parado porque sigue amenazando las aguas y ojalá que esas aguas las podamos utilizar en algo en el país, que no simplemente caigan y se vayan. Sí, yo veo también, a propósito de lo que usted decía anteriormente y del agua, ¿por qué el malecón, la avenida George Washington se tiene que inundar, la George Washington? ¿Por qué del lado contrario al mar no le hicieron desagüe para que el agua se vaya al mar? Sin embargo, el agua daña toda la capa asfáltica e inunda el lado contrario del malecón. Y el malecón, por más que lo reparan, nunca le hacen desagüe. Y esa agua tendría que ir al mar, porque esa agua se queda estancada y origina problemas a la propia avenida George Washington. Así es. Eso quizás sea parte de todas las cosas de la planificación en las obras. Decimos que es sumamente importante cuando el ciudadano se capacita para conocer y poder defender los derechos en todos los sentidos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de que a veces aquí en un lugar muy peligroso por falta de un alumbrado o por falta de una prevención, han perdido la vida mucha gente en accidentes. Y solo cuando ocurre un accidente donde pierde la vida un ciudadano de alto nivel social, de alcurnia, entonces allí toman la medida. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso, y lamentable, para no citar casos específicos, pero tenemos que tener, ese es un sentido
de un ciudadano que no está lo suficientemente educado para poder forzar la necesidad de una protección ciudadana. Yo utilicé el día pasado un término que lo retiré, o sea, volví y lo retiré, porque en esos exabruptos que uno a veces comete, yo dije que aquí había que organizar el país en grupos de calieses por todos lados para vigilar, para enfrentar la delincuencia callejera. Entonces alguien me señaló y me llamaron, oye, tú no te das cuenta que el hecho, ¿y cómo lo digo? Y me dicen, dígalo que se formen comités de vigilancia o algo así. Pero eso de Caliese nos trae un amargo recuerdo. Pero que se recuerde esa persona que el director del DNI habló primero de 2.000 calieses sí. Y después de 10.000. Y como quiera él no encuentra a Quirinito. Es decir que aquí solamente, mire, yo no sé si usted puede observar esto. Aquí la Fuerza de Seguridad, el DNI, el Servicio Secreto, solamente encuentran rápido al que buscan por política. Es decir, al opositor político, pero al que buscan por delincuencia, al que buscan por eso no lo agarran nunca tienen gente para eso, pero que salgan a buscar un dirigente político opositor que haya hecho un desorden, lo encuentran de una vez. Sin embargo, a Quirinito, hablando el director del DNI que tenía 2.000 calieses, ya no le dicen calieses, informantes, no ven a Quirinito. Después dijo 10. Después dijo que él sabe que él entra y sale, pero no lo puede agarrar. Explíqueme qué DNI es este. Mire, con respecto a eso, por ejemplo, hay otro caso que es, ¿cómo se llama? La persona que está detenida en los Estados Unidos, creo que en la ciudad de Nueva York, que está implicado en el caso de Junior. El caso Onza. El caso Onza. Pero no lo sueltan nunca, ni lo extraditan. No, mire lo que pasa. El problema es que existe la irresponsabilidad de los técnicos que de una u otra manera enfrentan la defensa de estos personajes. Lo que ocurre con ese personaje es que él está en los Estados Unidos y tenía un acto delictivo en los Estados Unidos. Pero eso no lo sabe nadie. Eso no lo sabe nadie, pero lo saben los abogados de las partes, porque los mismos abogados de su defensa fueron los que activaron las piezas acusatorias internas en los Estados Unidos como un refugio favorable para que lo dejen allí, y cada día pues se hace imposible por un problema de administración de justicia, porque los americanos primero el delito de ellos en su territorio y luego cualquier cosa si es que lo deportan. Pero no se le ha dicho y no se le quiere decir al país por qué ese señor estando preso no lo traen. Por un problema, es decir, porque llevando el procedimiento de inmigración ilegal, es decir, él entró legal y luego se le venció el tiempo, ya lo hubiesen deportado. Exactamente, ya porque migración eso es lo que hace natural. No, es que o le fabricaron, le agravaron, incluso se dice que le agravaron un juicio que él tenía pendiente, un delito de carácter criminal, y entonces pues eso lo obliga a estar en el territorio norteamericano en condiciones mucho más ventajosas que si estuviera aquí enfrentando de lo que se le acusa. Bueno, incluso él dijo, dando declaraciones a alguien, que él conoce a los que mataron a Junior. Así es. Y que no son esos, y se inventó que no es él. Se inventó una historia larguísima que me gustaría que él declarara aquí. Así es. Pero tiene esa protección técnica para impedir que lo traigan al país a responder por los delitos que lo acusan. Lo cierto es que el caso Onza, como otros casos de corrupción, es una vergüenza para el Estado dominicano y la política nacional, porque, y ahí hay gente que no lo van a mencionar, pero mire, le voy a decir algo, eso pasó como el Banco Baninter, que le daban 100 millones en la mañana y ya en la tarde no tenía, y volvían y le daban 100 con el famoso de redescuento, y sabían los del Banco Central y la superintendencia de bancos en qué gastaban el dinero, lo gastaban en cualquier cosa.
Entonces en ONSA, ¿cómo es posible que le den 10 millones, 20 millones a la ONSA el lunes, ya el miércoles no tenga un chele? Pero eso es un departamento del Ministerio Administrativo. Entonces el Ministerio Administrativo debió frenar eso. Así es. O sea, hay una serie de cosas que se dejan pasar, porque se dejan pasar. Pero si usted se pone a analizar bien todas las dependencias que pertenecen al Ministerio Administrativo de la Presidencia, merecen un cuidado especial de ese departamento, que no le dé dinero. Bueno, si alguien iba y le recogía en la tarde. Porque, ¿qué dice? El presidente Danilo Medina llamó al director del INDRI por un problema ahí de un canal de riego, y el INDRI tiene su presupuesto. ¿Y qué le dijo Danilo? Usted sabe que usted tiene los fondos allá en la presidencia, lo llamó a la atención. Así es. Entonces, ¿por qué cuando le dan dinero a una institución, decenas de millones no le... Pero ¿y por qué usted pidió 20 millones en la mañana del lunes y ya no tiene el viernes? Eso no es así tampoco. O sea, yo creo que si se fuera a investigar de verdad, mucha gente más estuviera involucrada. Así es. Y indudablemente, Marino, hay una serie de cosas que son importantes para el país, pero aparentemente no se ven, no se toman en cuenta. Generalmente hablábamos ahorita de la delincuencia callejera. La delincuencia callejera tiene forma de cómo, al menos, tú no la vas a terminar, pero al menos de tú establecer medidas que las reducen. El triste tema de un niño de 13 años que lo mataron para quitarle un celular. No, esas son cosas ya que... Yo digo que si la policía y el ejército están en la calle para prevenir de que un desorden en un paro que no es ninguna huelga, ¿por qué no lo dejan permanentemente el año entero? Porque ¿qué hace aquí el ejército, la aviación, la policía el año entero? Que lo pongan a cuidar a la gente. La gente no es la materia prima del Estado dominicano. Así es. Y no está el gobierno para cuidar a la gente. Entonces, dejen permanentemente durante el año entero esto de los operativos militares para que los delincuenticos de la calle no anden, busquen la orilla, porque no es que dejan de atracar tampoco. No, pero por lo menos lo hacen más limitado. Bueno, pues hemos terminado ya. ¿Te iba a decir algo? No, ya se nos quedó un tema de cierta importancia, pero será para otra oportunidad, que era el tema del lanzamiento de Temo a la presidencia de la Pero lo República. hablamos mañana, lo hablemos en la próxima entrega, porque ahora viene Amarante y todo el mundo ya en el Palacio de los Deportes. Así es. Así es que, señores, nos vemos en una próxima entrega de El Punto por este canal EN Televisión. Marco Santana, Marino Ramírez con ustedes.